Aunque a los invencibles testimonios antes insistidos podemos añadir algunas otras consideraciones tomadas de los mismos judíos que son tanto adecuadas para su convicción como útiles para fortalecer la fe de los que creen, y la primera cosa que se nos ofrece es su miserable fluctuación e incertidumbre en toda la doctrina acerca del Mesías desde el tiempo de su venida y el rechazo de él por parte suya. 2. Que el gran fundamento de su profesión desde los días de Abraham y aquello en lo cual todo su culto se fundaba y a lo cual miraba era la promesa de la venida del Mesías. Lo hemos probado suficientemente antes. Hasta el tiempo de su venida en esto estuvieron unánimes, como también en sus deseos y expectativas de su advenimiento. Desde aquel tiempo, así como han perdido enteramente toda fe en él en cuanto al gran fin para el cual fue prometido, así también toda verdad en cuanto a la doctrina concerniente a su persona, oficio y obra, abundantemente expuesta en el Antiguo Testamento, en su Talmud Tractat, Sanhed, no hacen sino reñir, conjeturar y contender acerca de él, y eso bajo tales nociones y aprehensiones de él, que la Escritura no ampara. ¿Cuándo vendrá? ¿Y cómo dónde nacerá? ¿Y qué hará? Muchos riñen, pero no son capaces de determinar nada en absoluto, en cuya incertidumbre el Espíritu Santo nunca dejó a la Iglesia en cosas de tan grande importancia. De ahí que algunos de ellos se adhirieran a Bar Cosba por Mesías, un sanguinario rebelde, y algunos de ellos en siglos posteriores a David el David, un trashumante charlatán. Y a Moisés de Creta y varios otros pretendientes se entregaron para ser engañados, como recientemente al necio apóstata Zabadías, con sus falsos profetas, R. Leví y Natán, que nunca mostraron la menor apariencia de ningún carácter del verdadero Mesías, como Maimónides confiesa y lamenta. Las disputas de sus maestros posteriores no tienen nada más de certeza o consistencia que las de sus progenitores talmúdicos. Y esto al fin los ha llevado al presente miserable recurso de su infidelidad y desesperación, afirmando que no vendrá, sino inmediatamente antes de la resurrección de los muertos. Solo cuidan de que algún pequeño tiempo se les deje para gozar riqueza y placer con dominio sobre los edomitas e ismaelitas, esto es, cristianos y turcos, bajo los cuales viven, pues aún están llenos de pensamientos de venganza y retaliación en los días de su Mesías. Ahora bien, ¿a qué puede atribuirse esta fluctuación e incertidumbre en y acerca de aquello que era el gran artículo fundamental de la fe de sus padres, y su total renuncia a la verdadera noción y conocimiento del Mesías, sino a esto, que habiendo hace mucho renunciado a él, ejercitan sus pensamientos y expectativas acerca de una quimera de sus propios cerebros, la cual, no teniendo subsistencia en sí misma, ni fundamento en ninguna obra o palabra de Dios, no puede proporcionarle certeza ni satisfacción alguna en su contemplación sobre ella. De 3 a más de 1630 años da evidencia a la verdad contendida. El tiempo total de la continuación de su estado eclesiástico y culto, desde la dación de la ley en el monte Sinaí hasta la destrucción final de la ciudad y el templo por Tito, no fue más de 1630 años, o 1640 según el cómputo más largo, incluyendo todos sus anteriores cautiverios e interrupciones de gobierno en la cuenta. Han continuado, pues, en un estado de dispersión y rechazo por parte de Dios tanto tiempo como jamás fueron aceptados para ser su iglesia y pueblo. ¿Cuál ha sido su condición en el mundo durante estos 16 siglos es conocido por todos, y lo que de ahí puede concluirse lo consideraremos distintamente. 4. Cuando Dios tomó a los judíos por pueblo suyo, lo hizo por un pacto especial y solemne. En este pacto les dio promesas, las cuales todas fueron cumplidas con ellos hasta la última fecha y expiración de él en la venida del Mesías. Y estas principalmente respectaban a estas 3 cabezas: primero, que poseerían la tierra de Canaán, y disfrutarían allí aquel culto que él les había prescrito. Véase Éxodo 6, 4, 34, 10, 11. Levítico 26, 9, 11. Deuteronomio 8, 18, 29, 13. Salmo 105, 10, 11. Segundo, que él los defendería de sus adversarios, o si en algún tiempo los entregaba para ser castigados y disciplinados por sus pecados, no obstante, sobre su arrepentimiento y súplicas hechas a él, los libraría de sus opresores. Deuteronomio 30, 1:5, Nehemías 1b, Deuteronomio 32, 35, 36, 1 Reyes 8, 33, 34.
Tercero, que él mantendría profetas entre ellos para instruirlos en su voluntad y reclamarlos de sus extravíos en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Todo el Pentateuco, todos sus escritos divinos están llenos de promesas acerca de estas cosas. Y como dijimos, hasta el tiempo limitado para la expiración de aquel pacto especial fueron todas cumplidas con ellos. ¿Qué había de expirar? Ellos mismos están forzados a reconocer, a causa de la expresa promesa de un pacto nuevo o distinto que se haría, no semejante a él, Jeremías 31. La tierra dada a ellos por heredad y el lugar designado para el culto de Dios en ella fueron continuados en su posesión, a pesar de los poderosos intentos hechos por las naciones del mundo para su extirpación. Y cuando en cualquier tiempo los entregó por una sazón al poder de sus adversarios, por causa de sus pecados y provocaciones, como a los babilonios en los días de Nabucodonosor, y después a los griegos o sirios en los días de Antíoco Epífanes. Con todo les predijo su condición, les prometió liberación de ella, y en poco tiempo la cumplió, aunque no podía hacerse sin la ruina de otros reinos e imperios. La opresión de los babilonios continuó solo 70 años, y la persecución de Antíoco prevaleció solo por 3 años y medio. Profetas también les levantó en sus diversas generaciones, sí, en el tiempo de su gran angustia, como Jeremías al tiempo de su desolación, Ezequiel y Daniel en Babilonia, Ageo y Zacarías en su pobreza tras su regreso, cuya dispensación no cesó hasta que les señalaron el fin del pacto, y les dijeron que el Mesías vendría presto y súbitamente a su templo. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aunque Dios sigue siendo fiel, y tan capaz de cumplir sus promesas como lo era en los días antiguos. Inquiramos pues si gozan de alguna cosa prometida a ellos en el pacto, o de alguna cosa relacionada con él, o si lo han hecho desde los días en los que, como hemos probado, el Mesías había de venir. Primero, en cuanto al país dado a ellos por pacto, y el lugar del culto de Dios en él, todo el mundo sabe, y ellos mismos continuamente se quejan que extranjeros lo poseen, estando ellos enteramente extirpados y arrojados de él. Les sucede a todos como a Abraham antes de que se cumpliera la concesión de la herencia. No tienen posesión ni de un pie en ella en propiedad alguna, no, ni aun para un sepulcro. Su templo está destruido, y todos sus intentos de restauración, los cuales Dios tanto bendijo antiguamente, frustrados, sí, cesados, su sacrificio diario cesó, y cualquier cosa que sustituyan en lugar de él es abominación abierta al Señor. No necesitamos insistir en estas cosas. Las historias de su ruina, exilio, vanos intentos de recobrar la tierra de sus padres, y de la total profanación del lugar de su culto, son conocidas por ellos mismos y por todos los hombres que se cuidan de saber algo de estas cosas. ¿Dónde está ahora el pacto de la tierra de Canaán? ¿Había de ser absolutamente eterno? ¿De dónde viene que la gran promesa de él haya enteramente fallado? ¿Había de expirar? ¿Qué periodo puede asignarse a su duración sino solo el de la venida del Mesías y el establecimiento de un nuevo pacto en él? ¿No es la negación de esto el camino directo para hacer que los hombres del mundo se vuelvan ateos y miren las escrituras del Antiguo Testamento como mera fábula, cuando se les enseñe que las promesas contenidas en ellas eran solo conjeturas, palabras engañosas que quedaron en nada? 6. Además, ¿cómo están libertados de sus adversarios? ¿Cómo son defendidos de sus opresores? No hay una nación conocida en el mundo en la cual no vivan, ya abierta ya secretamente en exilio y destierro de su propia tierra, acerca de sus opresiones y contra sus opresores han clamado y orado a su manera por muchas generaciones. ¿Dónde está la protección, la liberación prometida? Si el tiempo aún no ha expirado para la venida del Mesías, ¿por qué no son librados? ¿Qué palabra hay en la ley o en los profetas de que no serán librados de las angustias temporales de ningún otro modo sino por el Mesías? ¿No ha sido diversamente con ellos? ¿No fueron librados de opresiones y cautiverios anteriores por otros medios? ¿No podía Dios antiguamente desposeer a los romanos de la tierra de Canaán, y después a los sarracenos? ¿Y no puede ahora a los turcos tan fácilmente como a los babilonios, persas y griegos? Si el pacto de aquellas promesas no ha expirado en la venida del Mesías,
¿Qué cuenta pueden dar de estas cosas? 7. Además, ¿dónde están los profetas prometidos a ellos? Pueden nombrar uno desde los días de Juan el Bautista, a quien ellos reconocieran por profeta. ¿Ha pretendido alguno entre ellos tal cosa, a quien el suceso y ellos mismos sobre él no hayan descubierto ser un impostor? Tales fueron Teudas y Moisés de Creta, con algunos pocos otros. No es extraño que ellos, que nunca carecieron por largo tiempo de un profeta en sus estrecheces y dificultades, y a veces tenían muchos de ellos juntos ahora en su suma miseria, vagancias y oscuridad, sean dejados totalmente destituidos de alguno por 1600 años, y más, es confesión general de todos sus maestros que han perdido el Espíritu Santo o espíritu de profecía. La terminación del segundo templo. Dicen verdaderamente que la profecía cesó, dice Sadias Agaón sobre Daniel 9. Israel no tuvo profeta tras la terminación de la segunda casa, sino los que gozaron del Bath Kol. ¿Pero qué ha sido ahora de aquel Bath Kol también durante 1600 años? ¿No ha desaparecido toda pretensión de revelaciones? ¿Qué, pues, ha sido de aquel pacto en el cual fue prometido a ellos? Sí, sabemos que no solo han perdido el Espíritu Santo como espíritu de profecía, sino también como espíritu de gracia y súplicas. De suerte que aparte de unas pocas formas supersticiosas, repetidas por número y cuenta, no hay tal cosa como oración entre ellos, como algunos de sus maestros posteriores han reconocido. 8. ¿Qué razón, pues, puede asignarse a este estado y condición de cosas, sino solo que el pacto en el cual las cosas buenas mencionadas les fueron prometidas tenía un tiempo limitado, cuando había de dar lugar a uno nuevo de otra naturaleza? Y esto los judíos reconocen que toma fecha desde la venida del Mesías. Dios es fiel, inmutable, capaz de cumplir sus promesas y su palabra hasta lo último. Los judíos actuales no son menos judíos de la simiente carnal de Abraham que sus antepasados. No puede ser, pues sino que el pacto hecho con ellos hasta la venida del Mesías hace mucho que ha expirado. Y por tanto también que él hace mucho que ha venido. 9 cosas en general responden los judíos a estas consideraciones. La una según tienen ocasión y ventaja, la otra abierta y constantemente. La primera, que solo mencionan según tienen ocasión, es la prosperidad de algunos de su nación en este o aquel país, con el honor y riquezas a los que algunos de ellos han llegado. A tal propósito nos cuentan historias de su número y riqueza en el oriente, sacadas de Benjamín Tudelense y otros, con las riquezas de algunos de ellos en las partes occidentales del mundo también. Pero ellos mismos saben que ninguna de estas cosas, ni una de ellas, les fue prometida en el pacto que Dios hizo con ellos sobre el monte Horeb. Todas las promesas de él respectaban a la tierra de Canaán, con su preservación en ella, o regreso a ella. Lo que consiguen fuera en el mundo en otras partes, bajo el poder y dominio de otras naciones, les acontece a modo de providencia común, como cosas semejantes les suceden a los más viles desdichados de la tierra, y no a modo de ninguna promesa especial. Y por ello, cuando Daniel y Nehemías, con otros, fueron exaltados a gloria y riquezas entre los babilonios y persas, no obstante no reposaban en ello, sino que alegaban el pacto de Dios para su restauración a la tierra prometida a Abraham, y suponer que la riqueza de unos pocos judíos acá y allá por el mundo, obtenida por medicina o usura o arriendo de impuestos, sea un cumplimiento de las promesas antes insistidas, es abiertamente despreciar las promesas y al autor de ellas. Pero en segundo lugar, alegan que es por sus pecados que la venida del Mesías se retarda y prolonga así. Pero no es acerca de la venida del Mesías directa e inmediatamente que se les surgen estas consideraciones. Aquello sobre lo que inquirimos es su estado actual y su larga continuación en él, con la razón de ello, solo apuntando a hallar y descubrir la verdadera causa. Esta, dicen, es por sus pecados. Y esto también en general lo concedemos, pero debemos aún más inquirir qué quieren decir con ello. Pregunto pues, si es por los pecados de sus antepasados, que vivieron antes de la última y final dispersión, o por los pecados de los que desde entonces han vivido en sus diversas generaciones, que están así enteramente desamparados. Si dijeren que es por los pecados de sus antepasados, como Manasés claramente lo hace, Quest 43, Ingen, 6.5, y varios otros de ellos hacen lo mismo. Entonces deseo saber si piensan que Dios ha cambiado de lo que era antiguamente,
o si no es todavía igualmente el mismo en cuanto a todas las promesas del pacto. Suponiendo que dirán que todavía es el mismo, deseo saber si en tiempos anteriores, en los días de sus jueces y reyes, especialmente en el cautiverio babilónico, no los castigó por sus pecados con aquella templanza de justicia y misericordia que era conforme al tenor del pacto. Esto supongo no lo negarán, hablando la Escritura tan plenamente de ello, y la justicia de Dios requiriéndolo. Deseo pues saber cuáles eran los pecados de sus antepasados antes de la destrucción del segundo templo y la final dispersión, que tanto según las reglas del pacto excedieron los pecados de los que vivieron antes de la desolación del primer templo y el cautiverio que siguió. Pues sabemos que los pecados de aquellos anteriores fueron castigados solo como una dispersión, de la cual algunos de ellos vieron el comienzo y fin, no excediendo su duración total 70 años, tras los cuales fueron devueltos a su propia tierra. Pero el cautiverio y dispersión que les ha sobrevenido sobre los pecados de los que vivieron antes de la destrucción del segundo templo, así como fueron en su manera y entrada mucho más terribles, espantosos y tremendos que los anteriores, así han continuado ya en ellos más de 20 veces 70 años sin ninguna promesa de recuperación. Siendo Dios todavía el mismo que era, si el antiguo pacto con los judíos está todavía en vigor, la diferencia entre las dispensaciones ha de surgir de la diferencia de los pecados de una y otra clase de personas. Ahora bien, de todos los pecados de los cuales, en la cuenta general de la ley de Dios, los hijos de los hombres pueden hacerse culpables, la idolatría sin duda es el mayor. El escoger otros dioses es una renuncia completa del verdadero y por tanto comprende en sí todos los demás pecados cualesquiera. Pues desechando el yugo de Dios y nuestra dependencia de Él como primera causa y último fin de todo, hace en conjunto y al por mayor lo que otros pecados hacen solo al por menor. Y por ello este pecado está prohibido en la cabeza de la ley, insinuando que si el mandato de reconocer al verdadero Dios y a Él solo no se adhiere, es en vano aplicarnos a los que siguen. Ahora bien, es conocido por todos que este pecado de idolatría abundó entre ellos bajo el primer templo, y eso por larga continuación, acompañado de violencia, adulterios, persecución y opresión. Pero que los de bajo el segundo templo hubieran contraído la culpa de este pecado, los judíos actuales no lo pretenden, y sabemos que aborrecían toda apariencia de él, ni son capaces de asignar algún otro pecado en el cual subieran más alto en sus provocaciones que sus progenitores bajo el primer templo. ¿Cuál es pues la causa del diferente suceso y resultado entre ellos antes insistida? No puede ser sino que o bien han contraído la culpa de algún pecado con el cual Dios estuviera más ofendido que con la idolatría de sus antepasados, o que el pacto hecho con ellos ha expirado, o que ha habido coincidencia de ambas cosas, y esta en verdad es la condición de cosas con ellos. El Mesías vino en quien el pacto carnal había de expirar, y ellos lo rechazaron y lo mataron, mereciendo justamente su perpetuo rechazo de él y desheredamiento. 11. A veces alegan que es por sus propios pecados y los pecados de las generaciones que sucedieron a la destrucción del segundo templo que son mantenidos tanto tiempo en miseria y cautiverio, pero sabemos que usan este alegato solo como encubrimiento para su obstinada ceguera e infidelidad. Sáquenlos de esta disputa, y están continuamente jactándose de su justicia y santidad, pues no solo nos aseguran que son mejores que todo el mundo, sino también mucho mejores que sus antepasados, como Manasés claramente afirma en el lugar antes citado, y que en el día de la expiación, que es una vez al año, son tan santos como los ángeles del cielo. Hay, por tanto, una o dos cosas que desearía saber de ellos en cuanto a este pretexto de sus propios pecados, las cuales en otra cuenta también han de insistirse después. Primero, pues, siendo principio de su fe que todos los judíos, excepto los apóstatas, son tan santos y justos que todos serán salvos, tendrán todos porción en el bendito mundo venidero, ¿cómo es que ninguno de ellos es tan justo como para ser devuelto a la tierra de Canaán? No es extraño que aquella justicia que basta para llevarlos a todos al cielo, no baste para llevar a ninguno a Jerusalén, siendo esto último más abierta y frecuentemente prometido a ellos que lo primero. No sé cómo resolver esta dificultad. Ipsi viderit. Además, el arrepentimiento de sus pecados es cosa enteramente en su propio poder, ¿o no lo es? Si dijeren que está en su propio poder, como generalmente hacen, deseo saber por qué lo aplazan.
Las valientes imaginaciones que tienen del allanamiento de las montañas, la división de los ríos, el cantar de los bosques y la danza de los árboles, de los coches y carros de los reyes para llevarlos, como también su cabalgar sobre los hombros de sus ricos vecinos hacia Jerusalén, la conquista del mundo, el comer de Behemoth y beber el vino del paraíso, las riquezas, esposas y larga vida que tendrán en los días del Mesías, les hacen, según pretenden, soportar pacientemente todo su largo exilio y calamidad. Y no puede esto prevalecer con ellos para un poco de arrepentimiento, el cual pueden realizar cuando les plazca con un dedo mojado, y así obtenerlo todo en un instante. Si son tan evidentemente ciegos, necios y locos, en y acerca de lo que miran como su única gran preocupación en este mundo, no tienen gran causa para estar celosos de no ser también igualmente ciegos en otras cosas, y particularmente en aquello de lo cual les acusamos de ceguera. Este, al parecer, es el estado de estas cosas. A menos que se arrepientan, el Mesías no vendrá. A menos que Él venga, no pueden ser libertados de su calamidad, ni gozar las promesas. Arrepentirse es cosa en su propio poder, cosa que, no obstante, preferirían soportar todas las miserias y abandonar todas las promesas de Dios antes que emprender o llevar a término. ¿Y qué diremos a tal perversa generación de hombres que abiertamente proclaman que vivirán en sus pecados, aunque no tengan nunca más que ver con Dios por la eternidad? Si dijeren que el arrepentimiento es don de Dios, y que sin el derramar Él su espíritu sobre ellos no pueden alcanzarlo, entonces deseo saber de dónde viene que Dios no les da arrepentimiento, como lo dio a sus antepasados, si el pacto continúa establecido con ellos como en días anteriores. De lo discurrido, aparece suficientemente que el estado y condición de los judíos ha sido tal en el mundo durante estos 1600 años que manifiesta que el fin de su pacto especial hace mucho que ha venido, y consiguientemente el Mesías en quien había de expirar. 12. Hay uno de ellos, un anónimo, no ignorante, que ha escrito algo recientemente en lengua portuguesa, lo cual ha sido traducido al latín por Brenio el Sociniano, quien da tan satisfactoria respuesta, a su propio parecer, a este argumento, que concluye que todo el que no sea obstinado o cegado con corrupciones afectuosas ha de necesariamente aquiescer en ella. Su confianza, sino sus razones, merece nuestra consideración, especialmente considerando que nos ofrece algo nuevo, en lo cual sus anteriores maestros no insistieron. Aquello pues que devuelve como respuesta a la inquisición de las causas y razones de sus presentes largos cautiverios y miserias son los pecados de sus antepasados bajo el primer templo. La grandeza de estos pecados, dice, se expresa por el profeta Ezequiel: Campemana no ha hecho ella ni sus hijas, como hiciste tú y tus hijas. A lo cual añade Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra, donde se hace mención de nuevo de Sodoma, de modo que este cautiverio es para ellos en lugar de tal destrucción como aquella con la cual Sodoma fue derribada. Pero podría decirse que aquellos pecados, cualesquiera fuesen, fueron expiados en el cautiverio babilónico y perdonados a ellos sobre su regreso, de modo que ahora deben sufrir por los pecados cometidos bajo el segundo templo. A lo cual responde que esta objeción no tiene fuerza. Nam liberatio e Babilone nihil aliud, fuit quam exploratio, qua Deus experidi voluit, an cum restitutione regni et templi, posint abreviari et expiari enorme aista quae commiserant, adulteri homicidi, et idololatriae peccata, sed pro antecedentium debitorum solutione, quam prestare deverunt, nove in super debita cumulaverunt. Pues la liberación de Babilonia no fue sino una prueba por la cual Dios quiso experimentar, sí, con la restitución de su reino y templo, aquellos enormes pecados de adulterio, homicidio e idolatría que habían cometido. Podrían cortarse y expiarse, pero en vez de un descargo de sus anteriores deudas, al cual estaban obligados, amontonaron nuevas deudas por sus pecados. Así a su liberación de Babilonia, el pueblo no tuvo descargo de sus pecados anteriores por el perdón de ellos, sino que solo fue probado cómo se desempeñaría de nuevo con una resolución en Dios, de que si no hacían satisfacción entonces por aquellos pecados, cargarles la culpa de ellos nuevamente sobre ellos mismos y toda su posteridad por todas las generaciones que han pasado hasta este día. Pero primero, esto es claramente ficción de este hombre, que produzca una sola palabra de la Escritura
donde trate de estas cosas, que dé la menor garantía a ello o que muestre cómo este procedimiento es adecuado a la justicia de Dios, ya a la noción general que tenemos de ella, ya a cualquier otra instancia registrada de ella en la Escritura. Pero si estos hombres pueden fingir lo que les plazca, no hay duda de que se justificarán y mantendrán su propia causa. Segundo, ¿por qué ninguno de los últimos profetas que Dios concedió al pueblo tras su regreso del cautiverio, como Hageo, Zacarías y Malaquías, hizo saber al pueblo que esta era la condición de su regreso a su tierra, sino que solo les exigió caminar respondientemente a las misericordias que entonces habían recibido? Tercero, así como la naturaleza misma de la dispensación declaraba que Dios, habiendo purgado a los rebeldes del pueblo y destruídolos con sus sobrios juicios, había perdonado sus pecados y se había vuelto a ellos en modo de misericordia y gracia, para no volver a traer a memoria sus iniquidades pasadas nunca más. Así los profetas que trataron acerca de aquella dispensación de Dios en innumerables lugares afirman lo mismo y claramente contradicen esta imaginación. Cuarto, Dios no castiga los pecados de los padres sobre los hijos a menos que los hijos continúen en los pecados de sus padres. Esto lo declara extensamente Ezequiel 18. Ahora bien, ¿cuáles eran los pecados de este pueblo bajo el primer templo antes de su cautiverio? Nuestro autor cuenta adulterio, homicidio e idolatría. No hay duda de que muchos de ellos eran adúlteros, y ese pecado, entre otros, les fue cargado por los profetas. Pero es evidente que sus principales pecados ruinosos eran su idolatría y la persecución o matanza de los profetas. Y Dios por Ezequiel declara que ni por su cautiverio castigaría y quitaría toda su idolatría y adulterios desde la tierra de Egipto, o su comienzo a ser pueblo suyo, Cap 23, 11, 27. Ahora bien, eran los judíos, es decir, el cuerpo del pueblo, culpables de estos pecados bajo la segunda casa. Es sabido que de toda idolatría se preservaron, la cual era el pecado que de modo especial fue su ruina antes. Y en cuanto a matar a los profetas, reconocen que después de Malaquías no tuvieron ninguno, de modo que no podía ser perseguido por ellos, sino aquellos a quienes no quieren reconocer como profetas. Pero quinto, supongamos que todos aquellos bajo la segunda casa continuaban en los pecados de sus antepasados, lo cual sin embargo es falso y negado por ellos mismos según la ocasión lo requiere. ¿Qué han hecho los judíos por 1600 años desde la destrucción de aquella casa? Ellos mismos se declaran santos y en la aplicación de la profecía Isaías 53, asimismo se proclaman inocentes y justos. Al menos no querrían que pensáramos que la generalidad de ellos son adúlteros, homicidas e idólatras. ¿De dónde, pues, es que el castigo de los pecados de sus padres yace por tanto tiempo sobre ellos? ¿Qué regla de justicia se observa aquí? ¿Qué instancia de semejante dispensación pueden producir? Por más que continúan hasta el día de hoy en el mismo pecado por el cual sus antepasados bajo la segunda casa fueron rechazados y destruidos, y así conocen la justicia de Dios en sus presentes cautiverios y miserias. Además, sexto, dicen que aborrecen los pecados de sus antepasados, se arrepienten de ellos y obtienen remisión de pecados por su observancia de la ley de Moisés. La fidelidad de Dios en sus promesas hacia ellos. ¿Por qué no son librados del cautiverio? ¿Por qué no restaurados a su tierra? Según los expresos testimonios del pacto hecho con ellos a tal propósito, no hay sombra de verdad ni razón, por tanto, en esta evasión que han inventado para favorecerse en su obstinada ceguera e incredulidad. Nuestro autor añade una instancia por la cual espera reforzar y confirmar su anterior respuesta. Dice: Deus per manus alamanasari decem tribus in captivitatem passus est abduci in regiones nobis incognitas, sexentis fere annis ante destructionem templi secundi, hoc est ante praesentem ang nostram captivitatem, nec domino diernam, ang diem interram suam reversai aut dominio suo restitutae sunt, quae omnia speciali Dei providentia nobis ita venerunt, nequis causa mujus nostrae captivitatis speciali aliqui peccato sub secunda domo commisso imputaret, cum decem tribus quitum fuerunt captivitatem patii deben sexentis annis longiorem. Dios permitió que las 10 tribus fueran llevadas cautivas por Salmanasar a regiones desconocidas por nosotros, 600 años antes de la destrucción del segundo templo y nuestro presente cautiverio. Ni hasta hoy día han sido devueltas a su propia tierra o restauradas a su anterior dominio.
todas cuyas cosas nos han acontecido por especial providencia de Dios, para que ninguno imputara la causa del cautiverio a algún pecado especial cometido bajo el segundo templo, viendo que las 10 tribus que entonces estaban ausentes deben soportar un cautiverio 600 años más largo, ni esta instancia les dará el menor alivio. Pues vino antes se concedió que los pecados bajo el segundo templo eran aún mayores que los de bajo el primero, de donde el castigo de ellos fue revivido, lo cual aquí se niega, manifestando que esta es una evasión inventada para servir al presente giro. 2. Por más que se pretenda, ningún hombre imparcial que reconozca la especial relación de aquel pueblo con Dios y su pacto con ellos, puede sino conceder que su presente rechazo es por algún pecado indignante que rompe el pacto bajo el segundo templo y continuado por ellos mismos hasta este día. 3. El caso de las 10 tribus después de haber rechazado públicamente todo el culto de Dios y todo el gobierno del pueblo que fue designado para tipificar y continuar hasta el producir del Mesías, es diferente del de las otras tribus, a las cuales las promesas estaban apropiadas en Judá y en la casa de David, de modo que su rechazo no implica anulación del pacto. 4. Como no todos de las 2 tribus subieron a Jerusalén al regreso del cautiverio de Babilonia, así muy grandes números de las 10 tribus parece que lo hicieron, lo cual añadido a aquellas multitudes de ellos que antes de eso habían caído a Judá en parte por causa del culto de Dios, en parte por causa de la paz exterior cuando su propia tierra fue devastada, hace que la condición del cuerpo del pueblo sea una y la misma. Y estos hombres cometieron, y su posteridad continúa en los pecados sobre los cuales cargamos su presente dispersión y cautiverio. 5. El remanente de aquel pueblo, disperso entre naciones extrañas, parece haber abrazado voluntariamente sus maneras y costumbres y haber olvidado enteramente su propia tierra, mientras que aquellos con los que tenemos que ver diariamente esperan, desean y procuran el regreso a ella, de modo que tampoco esta evasión da a nuestros presentes judíos alivio alguno, y podemos volver a las nociones de sus más antiguos maestros. Para cerrar pues estas consideraciones, añadiré algunas de las concesiones de los mismos judíos, las cuales la evidencia de la verdad contenderá en diversas sazones extorsionado de ellos, y esto no lo haré como si fueran de gran importancia en sí mismas o para nosotros, sino solo para descubrir sus enredos al contender contra la luz. Pues los maestros actuales de su incredulidad están más perplejos con las convicciones de sus predecesores que con los más claros testimonios de la Escritura, siendo la autoridad de sus predecesores igual con ellos sino más sagrada que la de la palabra de Dios misma. Primero pues, siendo urgidos con el testimonio antes insistido de Ageo acerca de la gloria del segundo templo, y la venida del deseado de todas las naciones a él, tienen una tradición de que el Mesías nació el mismo día en que el segundo templo fue destruido. La historia, en verdad, con la cual lo componen es débil, fabulosa y ridícula, y quien se ofenda con la citación de tales cosas de sus doctores talmúdicos, se le ruega solo que ejercite paciencia hasta que sea capaz de referir de ellos cosas más serias y de mayor importancia, y sin embargo, de ellos debemos aprender las persuasiones y convicciones de los antiguos judíos, o ser enteramente ignorantes de ellas. Sean también sus historias lo que sean, la poderosa evidencia convincente de la verdad y los miserables recursos a que los pobres desdichados son conducidos para alejar la eficacia de ella de sus mentes aparecen suficientemente en ellas. 14. La tradición mencionada nos la dan en Tractat Besaroth Distinct Hakor. En estas palabras, el rabí Joden, en nombre del rabí Ivo, dijo: el Mesías nació en el día en que la casa del santuario fue destruida, y la historia que cuentan a tal propósito es como sigue: sucedió que mientras un judío araba, su buey delante de él mugió, y pasó por junto a él un árabe, y él oyó una voz que decía: oh judío, hijo de judío, desata tus bueyes, pues he aquí, la casa del santuario está destruida. El buey mugió por segunda vez, y él dijo: oh judío, hijo de judío, unce tus bueyes, pues he aquí, el Mesías rey ha nacido. Él le dijo: ¿cuál es su nombre? Él respondió: Menahem, esto es, el Consolador. Y en Bereshit Rabbah sobre Génesis 30 tienen una larga historia al mismo propósito, a saber, el rabí Samuel, hijo de Nachmán, dijo: cuando Elías de buena memoria caminaba por el camino, en aquel mismo día en que la casa del santuario fue destruida,
oyó la voz del cielo que le clamaba: la casa de nuestro santo santuario es llevada a destrucción. Cuando Elías de buena memoria oyó esto, pensó que todo el mundo iba a ser destruido. Les dijo: el santo bendito Dios está airado con el mundo, o toda esta generación, y destruirá su casa y enviará a sus hijos al cautiverio entre las naciones del mundo, y vosotros estáis solícitos por esta vida temporal. Salió de nuevo y le dijo: déjalos, pues para Israel ha nacido un Salvador. Él dijo a la voz: ¿dónde está él? La voz le dijo: en Belén de Judá. Fue y se fue ¿Y por qué yace así tanto tiempo en su propia sangre delante de ella? Le dijo: hija mía, ¿has dado a luz un hijo? Ella le dijo: sí. Él dijo: ¿y por qué yace así tanto tiempo en su propia sangre? Ella le dijo: por el gran mal, pues en este día en que él nace la casa del santuario es destruida. Le dijo: hija mía, ten buen ánimo y cuida del niño, pues gran salvación será obrada por su mano. Y ella fue inmediatamente animada y cuidó de él. En el curso de esta historia nos dicen que este niño fue llevado por los 4 vientos del cielo y guardado en el gran mar 400 años, de lo cual después no dudo que este cuento esté forjado del segundo de Lucas, sobre la aparición de los ángeles a los pastores y su hallar a su madre en un establo. Todo el uso que pretendo hacer de esta concesión suya es urgir a los judíos actuales con una convicción y reconocimiento de sus antepasados de que el Mesías había de nacer bajo el segundo templo. Juan 15. Además tienen una tradición de la escuela de un Elías, famoso maestro entre ellos de los Tanarei o doctores antetalmúdicos, la cual han registrado en el Talmud, Tractat, Sanhedrin, Distinct, Chelek, acerca de la continuación del mundo, que es como sigue: es tradición de Elías que el mundo continuará 6000 años, 2000 vacíos, que el glosa del Rabí Salomón Harchi cuenta desde la creación del mundo hasta el llamamiento de Abraham, 2000 para la ley, desde ahí hasta la destrucción del segundo templo, y 2000 para los días del Mesías. Es increíble cuán perplejos están los rabinos posteriores con esta tradición de sus maestros, la cual está registrada en el Talmud como sagrada. En la cuenta que dan en Shevet Yehuda de una disputa que tuvieron con un tal Jerónimo, un judío convertido ante el obispo de Roma, no saben cómo desenredarse de la autoridad de ella. La suma de su respuesta es que las palabras siguientes en la tradición son que aquel tiempo ha transcurrido por causa de sus pecados. Pero como otros ya han manifestado que aquella glosa no es parte de la tradición, sino una adición de los talmudistas, así inmediatamente manifestaremos la vanidad de ese pretexto. Otros de ellos dicen que basta para mantener la verdad y crédito de la tradición si el Mesías viene en cualquier tiempo dentro de los últimos 2000 años. Pero además de que aún estos se están acercando ahora a su periodo, no quedando ni una quinta parte en su cómputo de ese espacio de tiempo, esta glosa es directamente contraria a las mismas palabras de la tradición, pues así como 2000 años se asignan al mundo antes de la ley, y 2000 a la ley, los cuales cuentan desde el llamamiento de Abraham hasta la ruina del segundo templo, así los 2000 años asignados al tiempo del Mesías deben comenzar con su venida, como las otras porciones hacen una con la creación, la otra con el llamamiento de Abraham, o bien el espacio de tiempo más de 1600 años entre la expiración del segundo 2000 años y el tercero debe dejarse fuera del cómputo, y el tiempo limitado para la duración del mundo extenderse más de 1600 años más allá de lo asignado a ello en su tradición. 16. Muchas otras concesiones y reconocimientos semejantes a la evidencia de la verdad extorsionado de varios de ellos, las cuales habiendo sido recogidas por otros, no molestaremos al lector con su recitación. Aquellas que se han insistido pueden bastar y bastan para hacer bueno el argumento entre manos. Y así hemos plenamente demostrado la segunda cosa propuesta a confirmación, a saber que el verdadero Mesías hace mucho que ha venido y ha terminado la obra asignada a él. Ahora bien, habiendo en nuestro paso vindicado los testimonios insistidos de las particulares objeciones de los judíos, queda, para cerrar este discurso, que consideremos la respuesta general que dan a todo el argumento tomado de todos ellos. Aquello en lo cual principalmente insisten es una concesión, con una excepción, haciendo como suponen el todo inútil para nuestro propósito. Conceden, pues,
que el tiempo fijado fue determinado para la venida del Mesías, pero añaden con ello que se prolonga más allá de la sazón limitada a causa de sus pecados. La promesa de su venida en aquella sazón no era absoluta, sino condicional, a saber, sobre la suposición de que los judíos eran justos, santos y dignos de recibirlo, así a la tradición de Elías antes mencionada, determinando la venida del Mesías al fin del segundo 2000 años de la duración del mundo, añaden en el Talmud. Tractat, Sanhed, Distinct, Chelek, Cap, sí, estas palabras como excepción. Por causa de nuestros pecados, aquellos días han excedido el tiempo todo lo que ha pasado. Y de nuevo añaden en el mismo lugar, Rabí dijo, todos los tiempos señalados están acabados, y este asunto no está suspendido sino por cuenta del arrepentimiento y buenas obras. Y nada es más común entre ellos que esta condición. Si lo merecen, si se arrepienten, el Mesías vendrá. El tiempo ya ha pasado, pero por nuestros pecados no ha venido. Si todo Israel pudiera arrepentirse, aunque fuera un día, Él vendría. Esta es la suma de su respuesta. Hubo un tiempo limitado y determinado para la venida del Mesías. Este tiempo está señalado en general en la Escritura como antes de la destrucción del segundo templo y la total partida del escriba y legislador de Judá. Pero toda esta designación del tiempo era solo condicional, y el cumplimiento de ella tenía respecto a su justicia, arrepentimiento, buenas obras y méritos, los cuales habiéndoles faltado, su Mesías aún no ha venido. A este desenlace ha llegado finalmente su infidelidad. Pero hay razones innumerables que desnudan la vanidad de este pretexto. Algunas de ellas insistiré brevemente por ahora, y más plenamente después. 18. Primero hemos antes probado que no solo los judíos, sino también los gentiles, incluso todo el mundo, estaba implicado en la venida del Mesías. La primera promesa de él concernía a la humanidad en general, sin el menor respeto particular a un pueblo peculiar, Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La siguiente solemne renovación de ella, a Abraham extiende la bendición, con la que había de ir acompañada a todas las familias de la tierra. Génesis 12:3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 18:18, toda la restricción de la promesa a él y a su posteridad consistía solo en la designación de ellos como medios para producir aquel Mesías que había de ser bendición a todas las naciones. Y cuando Jacob predice su venida de Judá, Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Declara quienes habían de tener parte igual en la bendición de ello juntamente con su posteridad. A él. Dice, se congregarán los pueblos. El mismo curso siguen todos los profetas sucesivos. Por doquier declaran que los gentiles, las naciones del mundo, estaban igualmente implicados con los judíos en la promesa de la venida del Mesías, sino principalmente intentados por su grandeza y número. En misericordia, amor, compasión y filantropía proveyó Dios este bendito remedio para la recuperación de la humanidad, tanto judíos como gentiles, fuera de aquella miseria en la cual se habían arrojado por el pecado y apostasía de él. El tiempo de presentar este remedio a ellos lo prometió también y lo limitó, despertándolos a una expectativa de su cumplimiento como aquello de lo cual dependía toda su felicidad. Hemos de suponer ahora que todo este amor, gracia y misericordia de Dios hacia la humanidad, su fidelidad en sus promesas, estaban todos suspendidos en la bondad, justicia, méritos y arrepentimiento de los judíos. Que Dios, que tantas veces testifica acerca de ellos que eran pueblo malvado, obstinado, rebelde y terco, los hiciera guardianes de la eterna felicidad de todo el mundo, que haya dado la fuente de su gracia y amor, la cual pretendía y prometió que inundaría toda la tierra y haría todos los yermos estériles de ella fructíferos para sí, para ser cerrada y tapada por ellos a su placer, que estuviera en su poder restringir todos los prometidos efectos de ellos del mundo, como si dijera en sus promesas, estoy resuelto por mi infinita bondad y compasión hacia vosotros, oh pobres, miserables hijos de Adán, a enviaros un Salvador y Libertador que en tal tiempo vendrá y os declarará el camino de vida eterna,
abrirá la puerta del cielo y os salvará de la ira que merecéis. Pero lo haré con esta condición, que los judíos, un pueblo obstinado y rebelde, sean buenos, santos, justos y penitentes, pues a menos que lo sean, el Salvador no vendrá, ni es posible que venga hasta que ellos lo sean. Esto por sí mismos nunca lo serán, ni yo pretendo hacerlos así. Si pueden persuadirnos de que Dios los ha puesto así en su trono y ha dado su gracia y verdad en sus manos para hacer eficaces o frustrar a su placer. Y ha suspendido su buena voluntad hacia el resto de la humanidad en la obediencia de ellos, a quienes Él testifica haber sido siempre tercos y desobedientes, pueden también esperar prevalecer con nosotros para creer que ellos solos son hombres y todos los demás bestias. Como algunos de sus maestros talmúdicos han afirmado, al presente hallamos por bendita experiencia que su maldad no ha hecho la verdad de Dios de ningún efecto. Segundo, cuando Dios limitó y predijo el tiempo de la venida del Mesías, preveía cuál sería el estado y condición de los judíos en cuanto a su arrepentimiento y buenas obras, ¿o no? Si dijeren que no, entonces, además de que niegan que sea Dios, negando aquellos atributos esenciales de su naturaleza que los mismos paganos reconocían en sus deidades, también derriban enteramente todas las profecías y predicciones del Antiguo Testamento. Pues no hay ni una sola de ellas que no dependa de una suposición de la presencia de Dios, y esto no es sino favorecer su incredulidad con perfecto ateísmo. Si dijeren que sí previó que sus condiciones y maneras serían tales como el suceso las ha probado, de donde debe también saber que era imposible que el Mesías viniera en el tiempo limitado y determinado, pregunto a qué fin y propósito promete y predice tan a menudo, y a tan gran distancia de tiempo que vendría en tal tiempo y sazón, viendo que sabía perfectamente que no lo haría, y de suerte que ni una sola palabra de sus predicciones se cumpliría, porque digo, fijó un tiempo y sazón, lo predijo a menudo, lo limitó con signos infalibles, dio un exacto cómputo de los años desde el tiempo de sus predicciones y llamó a todos los hombres a una expectativa de su venida conforme a ello, cuando por su previsión de la falta de mérito y arrepentimiento de los judíos, no podía posiblemente suceder tal cosa. Dios, que es así, no trata con los hijos de los hombres. Esto no sería prometer y predecir en infinita veracidad, sino engañar de propósito. La condición, pues, pretendida no puede ponerse sobre la promesa de la venida del Mesías sin una directa negación de algunos y, por justa consecuencia, de todos los atributos esenciales de la naturaleza de Dios. 23. No hay en toda la Escritura la menor insinuación de tal condición como la que ellos pretenden que la promesa insistida está cargada. En ninguna parte se dice, en ninguna se insinúa que si los judíos se arrepentían y merecían bien, el Mesías vendría en el tiempo mencionado. En ninguna parte se amenaza que si no lo hacían, su venida sería pospuesta a un día incierto. No sabemos, ni ellos son capaces de informarnos de dónde sacaron esta condición, a menos que reconozcan haberla forjado en sus propios cerebros para favorecer su incredulidad. Antes de que el tiempo asignado hubiera transcurrido y hubieran obstinadamente rechazado al que fue enviado, y vino conforme a la promesa, no hubo el menor rumor de tal cosa entre ellos. Algunos de sus predecesores la inventaron para paliar su impiedad, lo cual con tal que puedan hacer no están solícitos que reflexión pueda arrojar sobre el honor de Dios. Además, así como la Escritura está silenciosa en cuanto a cualquier cosa que pueda dar el menor color a este pretexto, así da lo que es contrario a él y destructivo de él. Pues nos informa que la sazón de la venida del Mesías será un tiempo de gran pecado, oscuridad y miseria, lo cual también sus propios maestros, en otros lugares y en otras ocasiones, reconocen. Así Isaías 52, 53, Jeremías 31, 32, 33, Daniel 9, 24. Zacarías 13:1, Malaquías 3:3-4. Él había de venir para volver a los hombres de la impiedad, y no porque fueran vueltos antes de su venida. No puede haber lugar, pues, para esta condición. 21. Cuarto, la sugerencia de esta condición derriba el origen de la promesa y toda la naturaleza de la cosa prometida. Hemos antes manifestado que el origen y la fuente de esta promesa fue mero amor y soberana gracia. No había cosa alguna en el hombre, judío o gentil, que moviera al Señor a proveer un remedio y alivio para los que se habían destruido a sí mismos. La promesa de este amor y gracia en la justicia
y arrepentimiento de aquellos a quienes se hacía es perfectamente destruirla y poner el mérito de ella en el hombre, mientras que surgía puramente de la gracia de Dios. Además, quita y destruye enteramente la naturaleza de la cosa prometida. Hemos probado que es alivio, recuperación, salvación del pecado y la miseria, la materia sujeto de esta promesa. Suponer que esto no se concederá a menos que los hombres, como condición de ello, se libren a sí mismos de sus pecados, es afirmar una llana contradicción. Así destruir enteramente la promesa. Él no fue prometido a los hombres porque fueran penitentes y justos, sino para hacerlos así, y hacer la justicia de los judíos o gentiles. La condición de su venida es quitarle su obra de su mano, y hacerlo a él y a su venida inútiles. Pero esta ficción procede del de los judíos, a saber que el Mesías no es prometido para librarlos de sus propios pecados, sino para ser los poseedores de los bienes de otros hombres, no para salvar sus almas, sino sus cuerpos y haciendas, no para hacer a los hombres herederos del cielo, sino señores de la tierra, cuya necedad ha sido antes descubierta y refutada. 22. Quinto, los judíos por varias cuentas son o autocondenados en el uso de este alegato o pretexto. Sus grandes pecados, dicen, son la causa por la cual la venida del Mesías se retarda. Pero uno, que sean aquellos pecados no pueden declararlo. Prontamente les concedemos ser bastante malvados, pero a la vez sabemos que su gran maldad consiste en aquello que no reconocerán, a saber, no en ser indignos de su venida, sino en rechazarlo cuando vino. Indican a veces su odio unos a otros, sus mutuas animosidades y frecuentes adulterios, y la falta de observar el sábado, según las reglas de su presente supersticiosa escrupulosidad. Pero ¿qué es todo esto a las abominaciones que Dios pasó por alto antiguamente en su nación, y aún así cumplió sus promesas para con ellos, aunque realmente condicionales? Sáquenlos del potro de nuestros argumentos, y no oiréis más de sus confesiones, no más de sus pecados y maldad, sino que son inmediatamente todos justos y santos, todos amados de Dios, y mejores que sus antepasados. Sí, 3, en el día de la expiación, son todos tan santos, si hemos de creerles, como los ángeles del cielo. No hay un solo pecado entre ellos, de modo que es extraño que el Mesías no. En un tiempo u otro, venga a ellos en aquel día. 4, tienen una tradición entre ellos mismos de que la venida del Mesías puede apresurarse, pero no retrasarse. Así hablan en su glosa sobre Isaías 60:22, el pequeño será por 1000, el menor por gente fuerte. Yo Jehová a su tiempo lo haré que venga presto, Tractat Sanhed. El rabí Alejandro dijo, y el rabí Josué, hijo de Leví, está escrito a su tiempo, y está escrito lo haré que venga presto. Lo haré que venga presto si lo merecen, y si no lo merecen, con todo a su propio tiempo. Y esto lo aplican a la venida del Mesías. 5, afirman muchos de ellos, que son ellos mismos quienes están de quienes se habla en el 53 de Isaías, y su ser sin causa afligidos por los gentiles. Ahora bien, aquel de quien habla allí el profeta es uno perfectamente inocente y justo, y así han de serlo ellos en su propia estimación, suponiéndose allí intentados. De modo que este pretexto es conocido por ellos mismos no ser más que un pretexto. 23. Sexto, este alegato es directamente contrario a la naturaleza del pacto que Dios prometió hacer a la venida del Mesías, o de aquel que él vino a ratificar y establecer, y a la razón que Dios da para hacer aquel pacto. Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El fundamento del nuevo pacto está en esto, que el pueblo había anulado y quebrantado el anterior hecho con ellos. Ahora bien, ciertamente ellos no anulan aquel pacto si son justos conforme al tenor de él. Y a menos que lo sean, dicen, el Mesías no vendrá, es decir, el nuevo pacto no se hará a menos que por ellos se haga primero innecesario. Además, la naturaleza del pacto estriba en esto, que Dios en él hace a los hombres justos y santos.
Ezequiel 11:19, y darles un corazón y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de carne, de modo que la justicia y santidad no pueden ser las condiciones de hacerlo, a menos que sean de hacerlo inútil. Esta, pues, es la contienda entre Dios y los judíos. Él toma sobre sí dar a los hombres justicia por el pacto del Mesías. Ellos toman sobre sí ser justos para que Él haga aquel pacto con ellos. 24. Por último, si la venida del Mesías depende de la justicia y arrepentimiento de los judíos, no solo es posible, sino muy probable que nunca venga. Ellos mismos conciben que el mundo no continuará más de 6.000 años. Este espacio no supone que haya más de 500 restantes. El tiempo pasado desde la expiración de los días determinados para la venida del Mesías es al menos 1.600 años. Viendo que no se han arrepentido en todo este tiempo, ¿qué seguridad tenemos? Sí, ¿qué esperanza podemos albergar dentro de los 400 o 500 años que restan? Mayores llamamientos al arrepentimiento por parte de Dios. Mayores motivos por parte de ellos mismos y otros. No es verosímil que encuentren. ¿Y qué fundamento tenemos para esperar que los que han resistido todos aquellos llamamientos sin ningún fruto bueno, por su propia confesión, vayan jamás a hacer algo mejor? Sobre esta suposición, pues sería muy probable que el Mesías nunca viniera. Nada puede responderse a esto, sino que Dios, o bien al fin eficazmente por su gracia, les dará aquel arrepentimiento que ellos hacen necesario para su venida, o que lo enviará al fin, tanto si se arrepienten como no. Pero si cualquiera de estas cosas se ha de esperar, ¿qué razón puede imaginarse por la cual Dios haya de proceder en cualquier sazón acerca de la cual no haya hecho promesa alguna de que el Mesías venga en ella? Y no haya de hacerlo en la sazón acerca de la cual tantas veces ha prometido y predicho que vendrá en ella?